Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Verónica García, soy psicóloga coordinadora de la asociación Don Valencia Treballant Junts y en nombre de la misma queremos agradecerle su asistencia. A continuación vamos a dar comienzo a la conferencia sobre la reforma de la legislación para el apoyo a las personas con discapacidad intelectual en el ejercicio de su capacidad jurídica. En la organización de la jornada hemos colaborado junto a las entidades Don Castellón, Don Alicante, Extraordinarios 21, Don España y la Fundación Aequitas. A continuación voy a ceder la palabra a Blanca Sansegundo, socia de nuestra entidad, que nos va a mostrar sus agradecimientos a las personas y a las entidades que han hecho posible esta acción. Muchas gracias, Vero. Hola, buenos días. Quiero agradecer a todas las entidades que han organizado esta conferencia la oportunidad de que se conozcan mejor los cambios que se han producido en el derecho civil para mejorar el empoderamiento y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. La nueva norma va a garantizar el cumplimiento de los derechos de la Convención de la ONU, que yo soy una gran defensora de las personas con discapacidad. Es muy importante que las personas con discapacidad podamos tomar nuestras propias decisiones, con todos los apoyos necesarios y cada cual según sus capacidades, pero que nos permita a todos conseguir el máximo de autonomía posible y poder tomar nuestras propias decisiones, porque creo que eso es muy importante y que se respeten nuestras preferencias. Creo que también es muy importante que estos cambios sean reales, es decir, que no se quede solo en palabras, sino que también se lleve a la práctica y que se hagan de verdad. Y para ello hay que trabajar mucho por parte de la administración, las asociaciones y también nosotros y nuestras familias. Estoy convencida de que será una conferencia muy interesante. Muchas gracias. Estupendo, Blanca. Muy bien. Tal como ha destacado Blanca, hoy tenemos el honor de contar con dos grandes ponentes de la Fundación Aequitas que paso a presentar a continuación. Contamos con don Federico Cabello de Alba Jurado, es notario de Montilla, Córdoba, director del área social de la Fundación Aequitas, vocal del Foro Justicia y Discapacidad y miembro de la Comisión de Discapacidad y Dependencia del Colegio de Abogados de Córdoba, entre otros. Ha participado como docente y ponente en numerosos cursos, jornadas de estudio y divulgación de materias relacionadas con el tratamiento jurídico de la discapacidad, tanto en España como en el extranjero. Ha participado en diferentes congresos de expertos sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad y ha sido autor de diversas publicaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación a instituciones como la sucesión mortis causa, capitulaciones matrimoniales o alternativas al procedimiento de incapacitación, así como sobre la intervención y papel notarial en relación a las personas con discapacidad. Como veis, un extenso currículum. Además, tenemos el honor de contar con doña Almudena Castro Girona Martínez, notaria de Castellbisbal, Barcelona, directora de la Fundación Aequitas, representante del Foro Justicia y Discapacidad, encargada del desarrollo del programa iberoamericano de la Fundación Aequitas, especialista en la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina. Antes de dar paso a los ponentes, me gustaría aclarar, informarles que durante la presentación, en la parte debajo de la pantalla, contáis con un icono de preguntas y respuestas en el que podéis ir trasladando todas las cuestiones que se os planteen y al final se las trasladaremos a los ponentes. Por mi parte y sin más dilación, me reitero por supuesto los agradecimientos y cedo la palabra a don Federico y a doña Almudena. Gracias. Almudena. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo intervienes tú primero? ¿Te parece? Intervienes, no, tú primero si quieres, sí, venga, con toda tranquilidad. Lo Muy que bien. vamos a hacer es que me gustaría las preguntas que nos pregunten ellos,
sobre todo las familias. Sí. Y pues yo qué sé, 10 minutos, 15 minutos cada uno, ¿eh? Venga, fenomenal. Muy bien. Topa a ti. Bueno, pues lo primero agradeceros a todos, lógicamente, los que estáis trabajando en la organización de este evento. Antes lo hemos estado charlando, lo comentaba Blanca, es necesario el que este, digamos, esfuerzo legislativo que lleva detrás de sí un esfuerzo tremendo durante mucho tiempo para cambiar nuestro ordenamiento, pues no quede en palabras vacías ni mojadas. Hay que cambiar por eso no solamente el texto de la ley, sino también la percepción que desde el punto de vista social se tiene de la discapacidad y la percepción que tienen los diferentes operadores jurídicos. Creo que la familia, además, son en este ámbito un puntal importante a los efectos de demandar la efectividad de esos cambios y por eso son fundamentales estos encuentros. Yo voy a tratar en un lenguaje llano, para que lo entendamos, de deslindar los principios generales fundamentales de la nueva regulación que se establece en nuestro Código Civil y en la demás legislación afectada. Nos estamos hartando de escuchar que se trata de la modificación de más amplia trascendencia de nuestro Código Civil desde que el Código Civil existe, incluso desde antes, porque esa misma estructura la heredamos desde el derecho romano, esa estructura de la incapacitación y de la exclusión jurídica de las personas con discapacidad. Eso tiene que superarse. Y ese es el, digamos, puntal fundamental de la reforma, más que cambios puntuales en algunas instituciones, como que se elimina la incapacitación, como que sustituye la tutela por la curatela. El principio fundamental, como mencionaba muy acertadamente Blanca, es que se da cabida a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, sin mengua de la seguridad jurídica que les es debida dentro del tráfico y en cuestiones tan amplias y tan variadas como no solamente las patrimoniales, sino también las familiares y la propia estructura o delimitación de su situación y de su estatus jurídico. La situación de la que venimos, pues no es necesario, creo, que la delimitemos claramente, pero nos encontramos con una situación en nuestro Código Civil antes de la reforma en la que la única salida para, digamos, prestar asistencia y ayuda a las personas con discapacidad en el desarrollo de su capacidad jurídica era simplemente y tan simple como privarlas de esa capacidad, sustraerle esa posibilidad de actuar con trascendencia jurídica, para encomendárselo ¿a quién? A una persona que las representaba y que llevaba la iniciativa tanto en la decisión de hacer un negocio jurídico, como en la decisión o negociación de su contenido, como en los extremos concretos de ese negocio. A la persona con discapacidad ni siquiera se la escuchaba. Era simplemente pues, al tutor generalmente, que asumía la representación en todo lo atinente a la persona con discapacidad, quien tomaba la parte activa y la iniciativa en esa negociación. Esa situación, sin perjuicio de que pudiera haber instituciones, ya hemos llevado muchos años hablando de esa alternativa a la incapacitación que nos pudieran servir para soslayar un poco ese sistema, pues era necesario cambiarla, por imperativo de justicia, de la dignidad con las personas con discapacidad y también por imperativo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya asumió nuestro ordenamiento en el año 2008 y desde entonces, en principio, era de aplicación directa. ¿Cuáles son esos principios que asume ahora nuestro Código Civil y que se desarrollan a lo largo de todo ese articulado? Pues como manifestación de ese apoyo a la asistencia, a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, se asume claramente un principio de preferencia de los apoyos voluntarios. En adelante y como premisa hay que partir de que serán las propias personas con discapacidad las que tomarán la iniciativa, a las que se las escuchará y a las que intervendrán en la formalización de cualquier negocio jurídico, sin perjuicio de que necesiten y deban dotarse de la asistencia y apoyo que consideren necesarios. Un principal, puntal de esta reforma del Código Civil es que se da preferencia por encima de las resoluciones judiciales o de los establecimientos de sistemas y apoyos legales a los que la persona por sí o asistida de esos apoyos haya delimitado previamente. Y no ya solo en cuanto a elegir entre los diferentes modelos de asistencia y apoyo que establece el Código. Después veremos, pues, cómo son la guarda de hechos, la curatela, el defensor judicial,
no acomodándose necesariamente a esa regulación, sino innovando y estableciendo pues, lo que tanto tiempo llevamos demandando, un traje a medida, adecuado a sus circunstancias personales, familiares y con arreglo a su voluntad y preferencias. Y sin perjuicio de establecer las garantías necesarias para evitar, digamos, los abusos y la injerencia indebida en la formación de esa voluntad. Bueno, pues es una línea vertebral de todo el articulado, si os detenéis a leerlo detenidamente, el que se hace referencia a los deseos, al respeto a los deseos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y, por tanto, a la preferente aplicación de los sistemas de apoyo y asistencia que la persona considere más adecuados a su situación. Como he dicho antes, se eliminan de nuestro Código Civil la incapacitación, ya la salida a los requerimientos especiales que tengan las personas con discapacidad no se realizan a través de una privación de esa capacidad, sino precisamente de un suplemento o de un apoyo a esa capacidad, que después veremos cómo se puede desplegar. Y, por tanto, quedan eliminadas las que se venían a denominar de toda la vida las instituciones de sustitución. ¿En qué consistían? Pues precisamente en lo que hemos visto. El paradigma era la tutela, en que la persona encargada de velar por la persona con discapacidad, pues era la que intervenía por ella en todos los negocios jurídicos, en todas sus actuaciones de trascendencia jurídica. Eso en la actualidad se excluye y se elimina, de modo que siempre será necesaria la interactuación desde el punto de vista jurídico, estamos hablando, con la persona con discapacidad, sin perjuicio de que entre esos apoyos pues, pueda integrarse la necesaria asistencia de otra persona de su ámbito y con arreglo a esa voluntad preferente de las personas con discapacidad. La finalidad primordial de todas estas instituciones, y viene a reconocerlo el Código de manera expresa, es el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Ya no se hace referencia, por ejemplo, al mayor interés de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque dotándose de esa asistencia y apoyo, será la persona con discapacidad la que decida cuál es su interés, su voluntad y su preferencia. Eso es un cambio radical y fundamental. En cuanto a la publicidad de este sistema para asegurar su efectividad, pues se acude al registro civil. El registro civil va a ser donde van a figurar todas aquellas disposiciones sobre asistencia y apoyo, tanto sean voluntariamente expresados por la persona con discapacidad como resultantes de una disposición judicial. Hemos de reiterar que las primeras son preferentes y de aplicación previa a las que puedan emanar de una resolución judicial. Se consagra igualmente un principio que desde el punto de vista doctrinal se llamaba de menor intervención. ¿Eso qué significa? Pues que los sistemas de apoyo y asistencia se van a modular de modo que no solamente respeten esos deseos, voluntad y preferencia de las personas con discapacidad, sino acudiendo a una mínima intervención de personas ajenas a la persona con discapacidad. Y además una revisión periódica que va a asegurar que esas resoluciones, sobre todo cuando son resoluciones judiciales que establezcan un sistema de apoyo y asistencia, pues se vayan adecuando temporalmente a la realidad de la persona con discapacidad, a la evolución de sus actitudes, a su situación patrimonial, a su situación familiar. Se prevé la necesidad de la revisión, en el caso de que se establezca por vía de resolución judicial, cada 3 años, excepcionalmente cuando así lo establezca la resolución, cada 6 años. Otro principio fundamental de la reforma es la exigencia de los ajustes razonables. Los ajustes razonables se mueven en un ámbito distinto al de la persona, al de la asistencia en la toma de apoyo. Esa asistencia y ese apoyo se requiere a los efectos de la formación y de la expresión de la persona, de la voluntad de la persona con discapacidad. Esos ajustes razonables son las adaptaciones que son exigibles para que la persona con discapacidad se desenvuelva y por la materia que nos ocupa en el ámbito jurídico con una posibilidad clara e inmediata de interactuación, ya sea en el ámbito notarial, por ejemplo, ya sea en el ámbito judicial. Se modifica para ello la Ley Orgánica del Notariado, como también la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en los que se hace referencia a ajustes razonables como medios técnicos
no solamente los que existan ahora, sino los que en el futuro se establezcan, los que fueran necesarios para asegurar una práctica comunicación con la autoridad judicial o con el notario por parte de la persona con discapacidad. Se hace un amplio elenco de medidas o ajustes razonables que son exigibles por la persona con discapacidad, por el Ministerio Fiscal también, en caso de que se considere necesario. Pues se habla de sistemas de apoyo a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje actiológico, sistema de comunicación táctil o cualquier otro sistema que permita la comunicación. Incluso se hace referencia en la última modificación que se incorpora en el proyecto en el ámbito del Senado a algo que demandaban todas las asociaciones y todos los familiares de las personas con discapacidad, que es la figura del facilitador, en cuanto a una figura que, sin una finalidad estrictamente jurídica, sirva de asistencia también y de apoyo a la persona con discapacidad. Otro principio de los que, digamos, supone una línea vertebral del ordenamiento es la superior vigilancia de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Muchos de los sectores jurídicos o sociales que se oponían a esta modificación de nuestro Código Civil, que ha supuesto el dar la vuelta como un calcetín a los principios inspiradores del mismo, se oponían en el sentido de que esta situación iba a generar una cierta indefensión de las personas con discapacidad, una inseguridad jurídica. En todo nuestro Código Civil se establece un principio novedoso en cuanto el punto de gravedad ya no se encuentra en el juzgado de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad van a poder acudir a la asistencia del Ministerio Fiscal, a la asistencia de la autoridad judicial, cuando vean conculcado su derecho. No solamente las personas con discapacidad, sino las personas cercanas a su ámbito que el Código y la Ley de Enjuiciamiento Civil legitiman para ello. El cónyuge, persona en situación análoga, los hijos, los padres, los hermanos, pero en cualquier caso no se aboca necesariamente a la persona con discapacidad que para hacer efectiva su capacidad jurídica tenga que acudir a un procedimiento judicial. Sucederá en adelante que esos sistemas voluntarios de apoyo se establecen por vía notarial, sin perjuicio de que en caso de que esos apoyos no se establezcan y fueran necesarios o en caso de que funcionen de manera inadecuada, se pueda acudir a la asistencia del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial. Repito, asumiendo el principio que es de aplicación al resto de los ciudadanos, acudir a la autoridad judicial y a esos procedimientos judiciales en los supuestos en que haya un mal funcionamiento de esas instituciones de asistencia y apoyo. Esa es otra de las líneas fundamentales del Código Civil tras la reforma. Y finalmente, también, de manera que se hace bastante menos, digamos, traumático para la estructura familiar de las personas con discapacidad y su ámbito, el que en la generalidad de estos procedimientos se remiten a procedimientos de jurisdicción voluntaria, no jurisdicción contenciosa. ¿Eso qué significa? Pues por contra lo que sucedía hasta ahora, que en muchas ocasiones eran los padres los que tenían que demandar a sus hijos para conseguir su incapacitación, eran los hermanos los que tenían que demandar a los padres para conseguir esa incapacitación y establecer esas medidas de asistencia y apoyo a que hemos hecho referencia, pues ahora será a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sin perjuicio de que, lógicamente, y vuelvo a repetir, como en cualquier relación jurídica que se da entre cualquier ciudadano, si hay conflicto o desavenencia en el establecimiento de ese sistema de asistencia y apoyo, pues se puede acudir también a un procedimiento contencioso al que se puede derivar la actuación judicial en ese caso. Bueno, respecto de la materia y la forma de asistencia y apoyo, las disposiciones generales y con arreglo al tiempo del que disponemos, que no es mucho, creo que lo fundamental sería el que se abriera luego un turno de debate amplio en el que delimitáramos claramente cuáles son los intereses de todos los que nos estáis escuchando y acompañando esta mañana. Se viene a reiterar en esas disposiciones generales que establece el Código Civil todos los principios a que he mencionado, reiterándose la preferencia de los sistemas de apoyo voluntario por vía de la intervención notarial. Se configura como preferente y de manera lógica. Ello no supone ni debe entenderse como un conflicto con las competencias que se reconocen a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal, sino una manifestación del que el sistema ha cambiado. Hasta ahora,
la protección de las personas con discapacidad se arbitraba a través de un procedimiento en virtud de la cual quedaban privadas de sus derechos, con arreglo a lo cual era lógico que como garantía prioritaria se estableciera un recurso a la autoridad judicial. A partir de ahora, el sistema cambia radicalmente. Se establece un sistema de asistencia y apoyos que lo que hace es potenciar la capacidad de las personas con discapacidad. Nos movemos, por tanto, en una línea distinta y sin perjuicio de que en caso de conflicto o insuficiencia se pueda acudir a la vía judicial, pues la vía más adecuada para delimitar ese sistema voluntario de asistencia y apoyo será la vía notarial. Eso se despliega de una manera bastante extensa en el propio Código Civil. El Código Civil, a falta de esas disposiciones voluntarias, establece una serie de sistemas de asistencia y apoyo. Podemos hacer referencia a la guarda de hecho, a la curatela, que es la forma más intensa, digamos, de asistencia y apoyo. Se prevé en aquellos supuestos en que la persona no pueda expresar o exteriorizar su voluntad, que incluso esta curatela pueda ser, de manera, reitero, excepcionalísima, de carácter representativo, siempre y cuando se establezcan las actuaciones puntuales en que esté llamado a intervenir el curador, ni muchísimo menos con carácter general, ni muchísimo menos suponiendo una privación de los derechos de las personas con discapacidad. Otra de las instituciones a las que se da, digamos, un refrendo claro en la reforma del Código Civil, aparte de la guarda de hecho, es el defensor judicial. Nos quejábamos antes, con arreglo al sistema anterior, en que personas que para realizar una actuación puntual, que a lo mejor pues no necesitaban más asistencia ni más apoyo en otras actuaciones de su vida, que se desenvolvía con normalidad en su ámbito social y familiar, pues necesitaban acudir a un procedimiento que en buena medida la estigmatizaba, el procedimiento de incapacitación. Ahora, cuando la persona con discapacidad necesite asistencia y apoyo puntual, pues puede acudir a nombramiento de un defensor judicial, que actuará de manera puntual y sin modificar en adelante el régimen que es de aplicación a esa persona y de preferencia por razón de su discapacidad. Una última reflexión. Estas situaciones, digamos, muchas veces somos conscientes de que generan una cierta inquietud con relación a las familias. ¿Qué sucede sobre todo una vez que se elimina en nuestro Código Civil la patria potestad prorrogada, la patria potestad rehabilitada? ¿Qué pasa cuando mi hijo sea mayor de edad? Pues el hijo mayor de edad pues va a quedar sujeto a las reglas generales. Será él el que determine voluntariamente su sistema de asistencia y apoyo, en su caso, pues asistido de las personas que sea necesario. Pero también hay previsiones específicas al respecto. Se prevé la posibilidad de que cuando una persona sujeta a la patria potestad o a la tutela siendo menor, pues vaya a necesitar apoyo una vez alcanzada la mayoría de edad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pues también se reconoce a petición de esa misma persona, de los progenitores o de quien ostente su asistencia y apoyo, la posibilidad de solicitar judicialmente el establecimiento de una figura de asistencia y apoyo, siempre y cuando no existan disposiciones voluntarias de la persona afectada. Por ahí se salva un poco esa inquietud que respecto de muchos padres entienden que se genera cuando esos hijos van a alcanzar la mayoría de edad. Además, también nuestro Código Civil viene a establecer unas disposiciones con carácter general respecto de todos aquellos supuestos en que una persona realiza atribuciones patrimoniales a título gratuito a favor de una persona con discapacidad, cuando le dona algo o en testamento le realiza una atribución patrimonial. Si considera el donante o el testador que esa persona va a necesitar asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, también puede establecer por vía del testamento o de la donación un sistema específico de asistencia, apoyo, administración, disposición y fiscalización de la administración de esos bienes, lo cual genera o viene a satisfacer esa intranquilidad que en muchas ocasiones tienen los padres de las personas con discapacidad. Al margen de ello, y puesto que tampoco tenemos mucho más tiempo, sí que me gustaría haceros referencia a que subsisten en líneas generales muchas de las instituciones que habitualmente se empleaban en aras de la protección y, digamos, de dotar de las garantías suficientes a las personas con discapacidad desde el punto de vista patrimonial, como son el derecho de habitación, como es la
digamos, los gastos extraordinarios que se realicen respecto de los hijos ilegitimarios que sean personas con discapacidad. Se flexibiliza aún más, si cabe, el régimen de legítima, en cuanto que en la práctica, y sin perjuicio que podamos verlo después de manera más detenida, se puede prácticamente disponer de todos los bienes en favor de la persona con discapacidad, del hijo descendiente o legitimario, y también en líneas generales se viene a respetar, con algunos matices adaptados a la nueva situación, la regulación que se hacía respecto del patrimonio protegido. Todas estas cuestiones merecerían, sin duda, un análisis detallado y bastante detenido, que quizá hoy no podamos realizar, pero bueno, con arreglo a las dudas que se vayan planteando, pues seguro que podemos abordar a continuación muchas de ellas. Muchas gracias a todos. Gracias, Fede. Voy a coger yo, que te has cogido media hora. Tenemos una hora entera y te has cogido media. Bueno. Sabes que cuando me pongo... Cuando empiezas no paras. 20 minutos, ni para ti ni para mí. Bueno, no pasa nada. No, voy a intentar ser un poquito telegráfica, sobre todo porque veo que empiezan a haber preguntas y es lo que nos interesa. Yo quisiera mandar un mensaje de tranquilidad y sosiego a todas las familias y a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque nuestro derecho se ha modificado, se ha adaptado a la Convención, y lo ha dicho antes Federico. Antes había un único camino a través del cual las personas con discapacidad que querían ejercitar algún derecho podían llevarlo a cabo, y suponía la privación del ejercicio de ese derecho, lo cual era una barbaridad. Y en la actualidad lo que tenemos es varias posibilidades para que ese traje a medida pueda ser realizado. La preferencia principal, los apoyos voluntarios. Los apoyos voluntarios son los que se formalizan en el caso en que tengan que ser formalizados, porque hay muchos apoyos voluntarios que van a ser informales, en el sentido de que se necesitan en las actividades del día a día y no necesitan revestir forma jurídica. Van a ser formalizados en sede notarial. Es el artículo 255 el que permite a la persona con discapacidad designar su modelo de apoyos, y el sector o el ámbito social lo va a entender perfectamente cuando les diga que supone la posibilidad de establecer los planes centrados en la persona, los planes individuales de atención a las personas con discapacidad por parte de la propia persona con discapacidad, con los apoyos que necesite, con las garantías que necesite, con el tipo de ajustes razonables que necesite, en sede notarial. Posteriormente se publicará con la debida protección a la intimidad en el registro civil, y esa persona con discapacidad en sus actuaciones jurídicas podrá actuar con esos apoyos que ella misma ha establecido. No es extraño pensar que una persona con discapacidad, con los apoyos familiares, porque si está la familia, es normalmente la familia la que presta el apoyo, y en su caso con las instituciones de apoyo, antes instituciones tutelares, pueda diseñar esos planes de apoyo en sede notarial cuando no existe conflicto alguno y el notario le presta su apoyo institucional, es decir, le ayuda a comprender lo que está haciendo, como hacemos con cualquier ciudadano. Los apoyos judiciales podrán establecerse también, como es lógico, en defecto de apoyos en sede notarial, o bien la propia persona con discapacidad prefiere acudir a la vía judicial a la hora de establecer sus apoyos. No merma la seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que justamente se ha conseguido es que el derecho sea más humano. A mí me dolía mucho cuando tenían que aceptar una herencia, o tenían que vender un piso, o tenían que comprar un piso, que obligatoriamente se les abocara a un procedimiento de incapacitación donde se les quitaba esa posibilidad de actuar en derecho y se le atribuía a otro. Y esta reforma hay que basarla y hay que mirarla siempre bajo el modelo de los derechos humanos. Es decir, se ataca a la dignidad del ser humano, de todo ser humano, cuando a alguien se le desprovee de la posibilidad de actuar y se le asigna a otro, ¿vale? Las medidas voluntarias y judiciales las ha explicado Federico. Quisiera hacer referencia, porque me apetece mucho que haya preguntas, a algo que ha surgido con la reforma, que es la eliminación de la sustitución pupilar. ¿Qué es eso? Muchas familias lo conocéis como el testamento que hacíais los padres en nombre de los hijos, pero es que jamás va a poder hacerse un testamento en nombre de un hijo, porque ni se podía antes ni se podía después.
Es decir, no se podía antes de la reforma ni se puede en la actualidad. Vosotros llamabais al testamento hecho por el hijo a la sustitución pupilar, que lo que significa es que si yo fuera la madre de Federico y Federico tuviera esa discapacidad que exigía además una incapacitación, es decir, para protegerle le tenía que privar de su ejercicio de derecho, que era una absoluta locura y una absoluta atentaba contra lo que era la dignidad del ser humano, yo le dejaba a Federico mis bienes y decía, para el día de mañana, cuando Federico falte, lo que yo le haya dejado y lo que Federico tiene pasaba a su hermana, que podía ser Verónica en este caso. Muchos padres habéis hecho el testamento con una sustitución pupilar previendo eso, en la creencia de que hacíais un testamento por el hijo, pero lo que marcabais era el destino de los bienes cuando vosotros se los dabais a vuestro hijo, incluyendo también, aquí hubo muchas discusiones jurídicas, si incluía o no incluía los bienes del hijo, pero con carácter general ya en las últimas tendencias se entendía que incluía no solo los bienes que yo le dejaba, sino también los que tenía el propio hijo. Ahora, esa sustitución se ha eliminado. ¿Qué pasa con los padres que habéis hecho esa sustitución en testamentos anteriores? A partir del 3 de septiembre ya no se va a poder hacer. Ahora, si yo la he otorgado en mi testamento y fallezco después del 3 de septiembre, se ha previsto un sistema, no, la fideicomisaria no se ha eliminado, es que estoy viendo la pregunta por ahí, se ha previsto un sistema de mantener la voluntad del testador en el sentido de que yo, que había hecho esa sustitución pupilar a favor de Federico, valdrá y se entendrá por puesta, pero la convierten en el otro palabrejo que acaba de decir una persona en el chat, que es en fideicomisaria. ¿Y eso qué significa? Que se respeta la voluntad del testador, es decir, que los bienes que yo, Almudena, había dejado a mi hijo Federico, cuando Federico fallezca, sí que irán a la persona a la que yo haya dicho, que era Verónica, pero no va a incluir jamás los bienes de Federico, porque Federico tendrá esa posibilidad de hacer testamento. Se modifica, por tanto, los que hayáis hecho se convierte en fideicomisaria. La fideicomisaria es un nombre muy jurídico, que lo que significa es yo, testador, designo a dónde quiere que vayan los bienes que dejo a una persona por si ella no los usa, o no los utiliza, o no los quiere, o no los gasta, y digo, bueno, después de que cuando ella haya fallecido, yo marco a dónde se van esos bienes. Eso es lo que ha pasado con la reforma de Código Civil, que se convierte la pupilar en fideicomisaria respecto de las ya hechas. Y en relación con las posteriores, no se van a poder hacer. Primero, porque cualquier persona puede otorgar testamento. Se reconocen los ajustes y los apoyos en relación con el otorgamiento de testamento. Se ha modificado este artículo. Recordad que ya no hay incapacitación, ya no hay privación de derechos. De hecho, está prohibida cualquier privación de derechos y cualquier persona que tenga esa aptitud natural, pensemos que es que un niño de 14 años puede otorgar testamento, podrá ir al notario, lógicamente, a otorgar su testamento. Y ahí se valorará y se le prestarán los ajustes razonables y los apoyos que sean necesarios para otorgar su testamento. Si la persona fallece sin testamento, lo que ocurrirá es que se dará el llamamiento a la intestada, es decir, a las familias y a las personas, a las familias o a las personas que en este caso hayan sido llamadas por la ley. Hemos de recordar también, esto en cuanto a la sustitución, hemos de recordar también el tema transitorio. Son y 37 y me gustaría que hubiera preguntas. El tema del derecho transitorio, es decir, aquellos papás que ya habían, por circunstancias o porque lo entendían necesario, incapacitado a sus hijos y tienen ya un nombramiento de curador, tutor o patria potestad prorrogada. Lo primero que hay que saber es que a partir del 3 de septiembre queda proscrita cualquier privación de derecho. Es decir, si la sentencia me había prohibido otorgar testamento, esa prohibición se tiene por no puesta. Eso a partir del 3 de septiembre. Siguiente, absolutamente todas las figuras anteriores, es decir, tienen que ser ejercitadas conforme a los nuevos principios. Estos nuevos principios que consagra el Código Civil es importantísimo tenerlos muy claros, que parten de la voluntad preferencia de las personas con discapacidad, de la dignidad del ser humano y del prestar todos los apoyos para el ejercicio de los derechos en concreto. Con carácter general se establece la obligación de que se revisen esas resoluciones judiciales en el plazo de 3 años.
bien a solicitud de la propia persona con discapacidad o los familiares, o bien de oficio por parte del juez o el Ministerio Fiscal. Y con carácter general, hemos de recordar que también la tutela se convierte en curatela representativa, siempre de acuerdo con los principios del Código Civil. Se convierte en la medida más excepcional en tanto en cuanto no haya sido revisada, porque no se puede dejar en el limbo jurídico a alguien que ya está sujeto a un régimen que venía de la regulación anterior, pero se establece la necesidad de modificación y, por tanto, de revisión, en este caso, siempre en sede judicial. En este caso, las personas que ya habían sido sometidas a un procedimiento de incapacitación para la revisión de las medidas de apoyo no pueden acudir a la sede notarial. Desde mi punto de vista, sí que tienen que acudir obligatoriamente a la sede judicial. Son aquellas personas con discapacidad que no tengan una sentencia de incapacitación anterior, las que a partir del 3 de septiembre podrán establecer ese sistema de apoyos por vía notarial. Yo creo que en este caso he sido más telegráfica porque Federico ha hecho una exposición fantástica, pero sí me gustaría, Verónica, que diéramos lugar al debate, porque me consta que hay alguna pregunta que otra y si no va a ser una pena no dar posibilidades a ese diálogo. Sí, la verdad, muchas gracias en primer lugar. Tenemos cantidad de preguntas, tanto por el apartado de preguntas y respuestas como por el chat. No me imagino. Estaba pensando, si os parece, voy a agruparlas. No sé si voy a ser... He visto alguna muy técnica, con lo cual las técnicas vienen de personas que son del mundo del derecho. Yo preferiría las de familiares, porque he visto si se convertía en una fideicomisaria de residuo o no. Y eso lo ha hecho alguien que sabe de No eso. sabe, sí, yo no sabría preguntaros eso directamente. Por eso ya lo he visto, ya. Si os parece, mira, yo voy a ir haciendo preguntas, algunas seguramente ya están respondidas porque han empezado al principio y luego habéis ido avanzando en información. Si está ya contestada, contestamos brevemente y si no, las que consideréis nos extendemos. No habría problema si tenemos que alargar un poquito, hasta 12:15 o así, ¿de acuerdo? Lo digo para que tampoco os veáis apurados con el tema del tiempo. Entonces voy a empezar por las primeras y me vais diciendo y seguimos. Nos preguntan, ¿cómo se articulan jurídicamente los apoyos y preferencias de la persona con discapacidad? ¿Bastaría con un documento notarial o se debe acudir además a otras instancias para ello? Si la persona con discapacidad tiene la actitud natural necesaria para poder manifestar voluntad y conformar voluntad, los apoyos se establecerán en sede notarial y no hay que acudir a ninguna instancia posterior. No hay ninguna validación posterior por parte del ámbito judicial. Hay una publicidad restringida a partir del registro civil. No sé, Fede, ¿qué opinas? Sí, exactamente. Será la persona con discapacidad el principio, digamos, inspirador de la reforma, la que voluntariamente pues puede establecer ese sistema de asistencia y apoyo. Y no queda sujeto a ningún trámite posterior. Ni ninguna. Nada. Evidentemente, hay actuaciones que con arreglo al sistema de apoyo, sobre todo cuando se establece, requieren autorización judicial posterior. Algunas actuaciones, pero hablamos sobre todo en el ámbito de las que se establecen judicialmente, no las voluntarias. Solo además requieren autorización judicial cuando se ha cogido la medida más drástica, que es la de la curatela representativa. Y la curatela representativa, voy a decírselo también a las familias que no tengan miedo. Vamos a ver, primero es la voluntad de la persona, ¿vale? Se manifestará en sede notarial con los apoyos y los ajustes que sean necesarios. Toda esa figura de el facilitador, la persona que ayuda a comprender, los planes de apoyo, los informes de los trabajadores sociales se estarán estableciendo y se dará conocimiento de ellos en sede notarial al notario, ¿vale? O bien se ha acudido a sede judicial. ¿Cuándo es la curatela representativa? En casos excepcionales, cuando a pesar de haberse hecho un esfuerzo considerable, ha sido imposible averiguar y saber la voluntad, preferencias y deseos de la persona o que esa persona haya conformado esa voluntad, deseos y preferencias, es cuando se puede acudir a la curatela representativa, que es la que está sometida a, en determinados casos, autorización judicial. Y es lógico que esté esa autorización judicial, porque en ese caso no es la persona con discapacidad la que actúa, es un tercero. Es un tercero. Entonces, también he oído de las charlas que llevamos qué pasa con las personas con discapacidad que tienen un mayor
grado de dificultad o de manifestación o de conformación de voluntad. No quedan desprotegidos. Lo que era aberrante es que todos quedasen bajo el mismo sistema de actuación por otro cuando hay un elenco. O sea, las personas con discapacidad son tan variadas como todas las familias y como todas las personas. Es la diversidad del ser humano. Entonces, lo bueno es que ahora cada uno vamos a poder tener nuestro traje. Ya me he embalado. Estupendo. Muy bien. Vale, por aquí nos dicen, mil gracias. Creí leer que ahora la entidad que tutela no puede ser la misma que brinda el servicio en sí. A nosotros ese doble rol nos facilita la atención personalizada, pues estamos cerca de cada persona todos los días. ¿Significa eso que ya no podremos tutelar a la persona y ser proveedores de servicios a la vez? Es que ya tutela no hay. La tutela es para los menores de edad. Ya no hay tutela. Hay asistencia y apoyo. Y lo que, no sé si Fede quiere decir algo, bueno, me he embalado yo. Habla tú. Habla. Lo que dice el código nuevo, el artículo nuevo, es que no pueden prestar esa asistencia y apoyo los establecimientos o centros que tienen una relación contractual. O prestan servicios contractuales en relación con la persona con discapacidad. Vamos a pensar que es básico que no solo el apoyo, sino otro concepto, la salvaguardia. Perdón, que está el perro ladrando. Las salvaguardias que impiden abuso, conflicto de intereses, influencia indebida y que garantizan la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Esa incompatibilidad se inspira en eso, en que sea una salvaguardia que no sea la misma persona la que hace el apoyo y el que presta un servicio, ¿vale? Va en esa línea. Dirección. Exacto. Sí. Ese es el fundamento fundamental, valga la redundancia. Claro, sobre todo cuando hay un interés crematístico, quiero decir, esa mención a una relación contractual, evidentemente habrá que deslindarse jurisprudencialmente y demás, pero la limitación a los efectos de la asistencia y apoyo se reconoce en base a relación contractual, entendida en el sentido de que las instituciones que tengan ánimo de lucro no pueden asumir esas funciones. ¿Me explico? Es distinto el que haya una institución de las hasta ahora denominadas tutelares que asuma alguna de esas instituciones, que yo creo que no habría problema. Muy bien. Me gustaría que me informasen sobre qué ocurre con las personas con discapacidad que ya están incapacitadas y con los que estamos en proceso. Vale. Las que ya están, lo hemos comentado. Fede, lo hemos comentado. No, simplemente lo iba a decir, lo hemos comentado. Se ejercerán en cualquier caso con arreglo a la nueva legislación, en tanto no sea revisada esa situación. Hablamos de las sentencias previas. Como bien ha dicho Almudena, hay un periodo transitorio hasta 3 años en el que habrán de revisarse todas esas sentencias, siempre y cuando no sea solicitado previamente por las personas con discapacidad o sus familiares, en cuyo caso hay una obligación de resolver en el plazo de 1 año. Yo, por lo que sé, y por lo que sé que la intención del ministro fiscal, imagino que será pues, ir revisando esas sentencias conforme vaya siendo necesario acudir a esas instituciones para realizar determinados actos de trascendencia jurídica. Y respecto de las que estén en proceso, respecto de las que estén en proceso, si se resuelven después del 3 de septiembre, están los pobres jueces y fiscales viendo cómo hacen, pero después del 3 de septiembre se tienen que resolver conforme a la nueva norma. En cuanto al contenido y en cuanto a todo. Sí, la siguiente pregunta que podríamos enlazar es que nos dicen por aquí, nos preguntan, a partir del 4 de septiembre, ¿nos recomendáis que acudamos al notario para establecer las ayudas? Me hace mucha gracia. Pero vamos a ver, si la familia y la persona con discapacidad quiere establecer un sistema de apoyos, podrá acudir perfectamente al notario, establecer ese sistema de apoyos a partir del 4 de septiembre y ya está, con los informes, con las... lo primero que va a hacer el notario es recibir a una persona con discapacidad y ya está, hablar con ella, ver con ella qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, y a partir del 4 de septiembre, pero siempre que no hayan estado incapacitadas anteriormente, las que han estado sujetas a un sistema de incapacitación con anterioridad, sí que la revisión tiene que ser por sede judicial, No sé si Fede quiere decir algo. Sí, totalmente. Además, os voy a decir una cosa. Yo lo veo habitualmente en el despacho. Quiero decir, hay personas que para realizar un acto puntual, ¿qué os digo yo?
pues que necesitan vender una casa para comprar un piso al lado de sus hijos, que son quienes le atienden, o al lado de sus padres, ¿no? Pues que para realizar un acto puntual de ese tipo, pues necesitan ir al apoyo juzgado, puntual. necesitan ir al juzgado no solamente a designar un tutor que lo incapacitara, ha hablado del sistema anterior, sino que ese tutor requeriría luego autorización judicial. Si ese tutor está interesado porque también es propietario de la casa, como sucede cuando se ha heredado previamente, pues es necesario luego acudir a un defensor judicial. Y si no ha autorizado el juez en el momento de nombramiento del defensor judicial nada, será necesario volver otra vez al juzgado para apreciar, para autorizar y aprobar ese acto dispositivo. Todo eso se sustituye en la actualidad, siempre y cuando sea una persona, lógicamente, que tiene una aptitud natural suficiente como para tomar esa decisión sin perjuicio de la asistencia y apoyo. Es un sistema mucho más ágil, rápido, barato y sobre todo que mantiene las garantías que hasta ahora se establecían, porque en cuanto haya el más mínimo conflicto, esa persona va a poder acudir a la sede judicial. Como es lógico. Tenemos que meternos en la cabeza que ha cambiado el sistema, gracias a Dios, y se ha empapado de la convención. O sea, en cuanto antes se detectaba un déficit en cuanto a la posibilidad de prestar consentimiento o una necesidad de apoyo, se le quitaba la posibilidad de actuar. Y ahora lo que nos obliga es presta todos los apoyos que sean necesarios para que esa persona pueda actuar. Haces los esfuerzos que sean necesarios para que esa persona pueda actuar. Y solo en el caso en el que sea, lo que he dicho, excepcionalísimo, que no se pueda, podrá acudirse al ámbito de la representación. Pensemos en una persona en coma o en una persona con un Alzheimer muy avanzado en últimos estadios, ¿no? E incluso una cosa que no he dicho antes, ejerciéndose esa curatela representativa, que es la excepción de las excepciones, también tiene un límite, Marco, que es la trayectoria de vida de la persona. Es decir, si ha sido una persona que le gusta vivir en el campo, no la van a poder trasladar con tanta tranquilidad a vivir a otro lado, por decirlo de forma llana. Ya. Para entendernos, como cualquier otra persona. Exacto. ¿Me explico o no? O sea, es tan fácil como asumir ese rol hasta el final. Es asumir ese rol hasta el final. Yo cuando voy a hacer algo con trascendencia, o un negocio, un contrato, ¿a dónde acudo? Pues al mismo sitio que acude una persona sin discapacidad, pues acudirá la persona con discapacidad. Claro. Evidentemente, ahí se apreciará con arreglo a nuestra función si tiene la posibilidad de prestar un consentimiento informado, si no, si necesita asistencia o apoyo. Y cuando surjan problemas, pues acudirá a la autoridad judicial para resolverlo. Vuelvo a repetir, como cualquier otra persona. Muy bien. Creo que es interesante esta pregunta. Nos dicen, por lo que estoy entendiendo, el Código Civil determina en la figura de los notarios este tema. ¿Van a recibir una formación específica en el ámbito de la discapacidad? Almudena, ¿has silenciado? ¿Almudena? Vale. Sí, he silenciado porque tengo al perrito. Bueno. Estamos en ello, estamos con una formación específica en el ámbito notarial. A ver, la propia exposición de motivos de la ley dice, lo primero que dice es que por mucho que reformemos, el papel lo aguanta todo. Y me vais a permitir más el Boletín Oficial del Estado, que lo aguanta todo. Entonces hace falta un cambio de mentalidad. Y luego, incluso hay una disposición al final de la Ley 8/2021 que obliga a la formación a los jueces, a los fiscales, a los notarios, es decir, a todas las autoridades que trabajamos con personas, y esa labor de formación desde el notariado y desde la Fundación Equitas es la que estamos desarrollando. Hemos firmado convenio con CERMI y ONCE, trabajamos con Down España, trabajamos con la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, trabajamos con Plena Inclusión, trabajamos con los operadores jurídicos, jueces, fiscales, y estamos haciendo la semana que viene, de hecho, tenemos un curso de formación conjunto, jueces y notarios. O sea que estamos en ello y estamos formándonos. Estupendo. Mira, por aquí nos llega una pregunta de una persona que dice: trabajo en servicios sociales. Vemos a personas en situación de desprotección jurídica y expuestas a abusos de sus propios familiares y en situación de clara dificultad para tomar decisiones. ¿Qué medidas se pueden contemplar para proteger a estas personas? ¿O se contemplan? Perdón. Bueno, yo si queréis hago una cierta reflexión. Eso pasaba antes también. Quiero decir, tenemos que ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esos problemas se planteaban antes también. Y la solución es similar cuando una persona se ve desatendida en esas circunstancias en las que se encuentra. Y es verdad que si esa persona, la primera que está legitimada para poner coto a su situación es ella.
Si ella, por las razones que decía Almudena, de imposibilidad absoluta de expresar su voluntad, de imposibilidad de comparecer ante ningún sitio, se reconoce una legitimación amplia en el sentido de facultar a las personas más próximas desde el punto de vista familiar o incluso a una institución, como la que me está hablando, o un trabajador social, para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier tipo de abuso o de injerencia que se esté dando con relación a esa persona. Eso pasaba antes y pasaba ahora. O sea, eso no va a cambiar en ese sentido. Será la persona con discapacidad, si no es posible, pues la persona de su ámbito que tenga conocimiento de esa situación, la que ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial esa situación. ¿Para qué? Para que se establezcan los sistemas de apoyo, de asistencia que fueran necesarios y evitando, lógicamente, esa injerencia indebida. Pero como ocurre, ¿Vale? le voy a Como decir, ocurre como con ocurre cualquier con cualquier persona. Es decir, cuando hay una injerencia, un abuso, un intentar engañar a alguien, vamos a decir, o abusar de alguien, cualquier ciudadano, ¿a dónde tiene que acudir? A la sede judicial y al Ministerio Fiscal. Entonces, lo mismo van a tener que acudir las personas con discapacidad, es así de claro. O sea, cuando hay una controversia o un abuso, el único que puede poner coto a ese abuso, a esa controversia que se está dando en el momento, es la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal. Otra cosa es una persona con discapacidad que establece su sistema de apoyos y que en ese sistema de apoyos establece controles, salvaguardias, etcétera, etcétera, para evitar el abuso, ¿vale? Nosotros hacemos una actuación, vamos a decirlo, preventiva del abuso, pero cuando el abuso se está dando o el conflicto de intereses se está dando, hay que acudir a la sede judicial como con cualquier hijo de vecino. Sí. Y hay una legitimación amplia, no solamente la persona con discapacidad, también se reconoce incluso la obligación, cualquier a ser humano, efectivamente, y si alguien está detectando un abuso, tiene la obligación de comunicarlo. Claro. Pero eso es exactamente eso siempre. igual que antes. O sea, no. Por aquí nos dicen, ¿cómo se va a articular la lista de profesionales de asistencia y apoyos? Y los apoyos, ¿cómo se van a articular? ¿Se va a hacer algún listado? A ver, preguntan así. Vamos a ver, los apoyos a una persona con discapacidad lo sabe la propia persona con discapacidad. Vamos a ver, ni el juez ni el notario va a crear apoyos. El juez y el notario darán forma jurídica a los apoyos que existen en la realidad de una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo más normal? Que una persona con discapacidad tenga los apoyos familiares y de sus entidades de referencia. Es decir, puede ser Down Castellón, Down España, Down Almería y los que son los servicios sociales o trabajadores sociales de esas entidades. Listado, nosotros no hemos elaborado ningún listado. Ahora bien, sí que se está haciendo juntamente con el convenio de CERMI 11 y el notariado un elenco a través con la ayuda del CERMI de servicios a disposición de las personas, ya sean necesidades de apoyo físicas como puede ser lengua de signos, puede ser braille o pueden ser prestadores de servicios en relación con lo que son las personas con discapacidad intelectual del estilo de plena inclusión, Down España, etcétera, etcétera, para saber, por ejemplo, los de Murcia, dónde pueden acudir si la persona no tiene a alguien cerca ya que le está prestando ese apoyo. Pero yo no puedo, yo no le voy a decir a una persona tu apoyo es Pepe, la persona me tendrá que decir normalmente me apoya Pepe y yo como notario valoraré si el apoyo de Pepe es suficiente, si el apoyo de Pepe no tiene conflicto, es esa cuestión, pero no hay un listado oficial, si habrá una guía oficiosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, más que nada una enumeración de recursos orientada más que nada sobre todo a esos ajustes razonables que mencionábamos antes. Por ejemplo, ¿quién puede intervenir como intérprete de lengua de signos? ¿Quién puede intervenir como facilitador? ¿Quién puede intervenir? Pero claro, el sistema de apoyo no se le impone a la persona con discapacidad. No, el sistema de apoyo es la persona con discapacidad la que normalmente disfruta desde antes de ese sistema de apoyo. Claro. No es como un recurso a un sistema pericial que se hace en los juzgados, en los que hay una lista oficial, donde hay una valoración. La orientación es distinta. Muy bien, según voy leyendo por aquí, hay bastante gente preocupada por las personas con discapacidad que tienen altos grados de discapacidad o de dependencia. Lo sé, me constaba por todas las charlas que llevamos.
Por aquí, por ejemplo, nos dicen, ¿hay algún marco predeterminado sobre las figuras que hay que nombrar? Vamos a ver, las medidas voluntarias, las que se establecen en sede notarial, por su propia naturaleza son atípicas. ¿Qué quiere decir atípico? Es decir, que no están tipificadas. ¿Por qué? Porque son tan variadas como colores existen en la realidad y como personas existen en el mundo, ¿vale? Ahora, los apoyos judiciales, está tipificada la institución, pero no el apoyo. Es decir, judicialmente hay 3 instituciones: defensor judicial, curatela y guarda de hecho, ¿vale? Y luego, y ahora iré con el tema de las personas con grandes necesidades de apoyo o apoyo intenso, ¿vale? Está tipificado, está tipificado la institución. Lógicamente no puede estar tipificado el apoyo porque también es variado como el propio ser humano. A las personas con grandes necesidades de apoyo o apoyo intenso, reitero, las personas con necesidades de apoyo intenso, con carácter general, van a tener que ir a vía judicial porque salvo que ese apoyo intenso se pueda prestar en sede notarial y pueda conformar voluntad, pero si no es posible, esas personas que acudan a la vía judicial, a pesar de tener grandes necesidades de apoyo, tienen voluntad, deseos y preferencias. Y si no, cualquier persona que ha estado con una persona que tiene gran necesidad de apoyo sabe perfectamente lo que le gusta y lo que no le gusta. Tiene esa voluntad propia o deseo propio, que es el que se ha de respetar. De forma que puede ser que se establezca una curatela representativa, pero se impone esa obligación de hacer todo lo posible para que se averigüe cuál es su voluntad, deseos y preferencias, y además se le impone al curador representativo un límite, ya no solo el que tenemos todos, sino un límite específico que tiene que atender a la trayectoria de vida de esa persona. ¿Vale? No sé si lo he dejado... Sí. Claro. No podemos perder de vista también que, a pesar de que esos apoyos se establezcan judicialmente, hay documentos, sobre todo en aquellos supuestos en que esa situación no es repentina, sino que deriva de una evolución progresiva de la discapacidad, pues esas personas pueden perfectamente, a través de instituciones que ya existían en nuestro ordenamiento, que se han adaptado a la nueva regulación, como son poderes preventivos, como son la ahora denominada autotutela, donde esas personas pueden prever encontrarse con posterioridad en esa situación. Incluso designar apoyos a futuro. Yo puedo designar apoyos a futuro en sede notarial. Eso se puede hacer perfectamente. Pero no son, como decía Fede, no cuando vienen de una evolución posterior, o sea, de una enfermedad degenerativa. Muy bien. Por aquí tenemos otra consulta de servicios sociales, pero creo que sirve para todos. Dice, en servicios sociales encontramos a personas con serios e importantísimos problemas económicos, de solvencia y beneficiarios de ayudas para poder cubrir necesidades básicas. ¿Qué coste tiene acudir a sede notarial para dejar estipulados estos cuidados? Gracias. A ver, ¿cuánto cuesta un testamento? Por ejemplo, tenemos una fama... de entre unos 40 y 50 euros cuesta un testamento, ¿vale? ¿Qué coste tendrá el establecimiento de medidas de apoyo por vía notarial? Exactamente no lo sé porque dependerá de todas las actuaciones, pero lo que sí sé es que es un documento sin cuantía. Es decir, no va a ser caro, no es un documento caro y desde luego va a ser mucho más económico que todos los procedimientos anteriores, incluso que acudir a la propia sede judicial. Entonces, por eso no es algo que lo vea yo de especial trascendencia, sin perjuicio de que es verdad que si tienes problemas económicos no es caro, no es caro. No sé si Fede quiere añadir algo. No, que no es caro y sobre todo comparativamente con el recurso que supone acudir al juzgado. Claro. Por mucha asistencia, por mucho apoyo. Yo muchas veces cuando las personas dicen no, pero es que tengo que coger un autobús, es que tengo que... Digo, le va a costar menos hacer el testamento que coger el autobús para venir hasta aquí. O sea que ese digamos, esa preocupación por el encarecimiento, digamos, ese acudir a la vía notarial como una vía privilegiada para quien dispone de dinero y tal, de eso nos podemos olvidar, sobre todo por lo que se refiere a estas instituciones. ¿Por qué? Porque el coste estará alrededor de esas cantidades que está diciendo Almudena, no mucho más allá. Un poder preventivo, 60, 70 euros, es que no es dinero para el conflicto que soluciona. No puedo decir el coste
de la actuación notarial en los modelos de apoyos va a ser tanto, porque depende de las actuaciones que se tengan que hacer en cada momento, pero no va a ser un documento caro porque no hay una manifestación de patrimonial, por decirlo de alguna forma. No hay impuestos, no hay impuestos. Muy bien. Por aquí, en el tema, lo que va a referenciar a lo de las formaciones, que antes nos preguntaban por si se estaban formando los notarios, también lo extienden de si se están dando formación a instituciones, a organismos, a bancos, a centros de salud, para que se conozcan las nuevas figuras y ya no habrá tutor. Tengo, como directores de Equitas, tenemos... el problema es que yo tengo 24 horas al día, necesito dormir, no damos abasto y ya ha habido algunas entidades bancarias que se han puesto en contacto con Equitas para decir, tenemos muchas incertidumbres y pocas certezas, ¿no? Entonces, esa obligación de formación la ha establecido la ley para operadores jurídicos, se ha dejado fuera a operadores no jurídicos, pero sí que hay esa inquietud y esa necesidad de formación entre las instituciones. Entonces ya se nos ha llamado a la puerta, pero os prometo que no damos abasto. Creo que es importante lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que estamos en los inicios y si empezamos el camino que toca, por donde toca, nos va a facilitar mucho más el proceso. Entonces, sí, todo el mundo tiene la información y tal, pero bueno, tenemos una labor importante en este momento. Sí. Nos preguntan por lo largo de este proceso, porque me plantean que tienen que tomar una decisión rápida en cuanto a un tema de salud y tal, entonces sí son muy extensos estos procesos en cuanto al tiempo. Es que, volvemos un poco a lo mismo. En el ámbito notarial es mucho más rápido, quiero decir. Hay procedimientos judiciales que depende un poco del juzgado y tal, pero los procedimientos judiciales se iban a un año y pico en la mejor de las ocasiones, cuando se tenía que acudir a esa vía necesariamente. Ahora, en el ámbito notarial yo creo que será mucho más rápido, sin perjuicio y sin menoscabo de esa seguridad. Pero puede ser, pues dependiendo de las necesidades de asistencia y apoyo que tenga la persona, pero una persona que tenga una asistencia y apoyo puntual para realizar un acto en el que comparezca, pues no tarda más que cualquier otro negocio jurídico. Yo creo que por ahí así deben de orientarse las cosas, ¿no? Sí, es una medida, a ver, si quieren tomar una decisión en el ámbito médico, claro. El ámbito de la salud, o sea, las voluntades anticipadas no han sido modificadas, tampoco se ha tocado el tema del internamiento involuntario. Entonces, es que depende de la decisión que se tenga que tomar y el ámbito que sea, ¿no? Pero con carácter general será más rápido todo, eso está claro. Muy bien. Nos preguntan bastante por el tema de los patrimonios protegidos. Nos dicen por aquí, nosotros tenemos uno a favor de nuestro hijo y anualmente hacemos una aportación monetaria. ¿Tenemos que adoptar alguna medida para este año? No. A ver, no, ninguna. Patrimonio protegido se mantiene. De hecho, el patrimonio protegido era la única figura que era un poco más acorde a la convención antes de la reforma de la ley /8/2021. Y ahora lo que se hace es se reforma y se flexibiliza el régimen en cuanto a la necesidad de autorización judicial o no y en cuanto a la voluntad, o sea, la necesidad de mantener y atender la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, que eso ya estaba recogido antes. Entonces, que se queden tranquilos, los patrimonios protegidos que están hechos están totalmente hechos y continuarán vigentes y sigue funcionando. De hecho, era la única figura que no exigía incapacitación. Estábamos nosotros que aplaudíamos con las orejas. Claro, entonces, que no se preocupen. Además, señalar una cosa, no solamente se respeta la voluntad del beneficiario del patrimonio protegido, sino que se respeta el sistema de asistencia y apoyos que establezca la persona que constituye el patrimonio protegido o realiza las aportaciones. Y en ese ámbito, pues las cosas siguen igual. Se modifica en cuanto que se hace referencia en algunas ocasiones a la necesaria consentimiento de la persona beneficiaria y tal, pero en esencia sigue siendo el régimen el mismo. Muy bien. Por aquí nos preguntan de a qué edad de la persona con discapacidad se debe realizar estos trámites jurídicos. Mi hijo tiene 7 años y por tanto no tiene manifestación de voluntad. Claro. Su hijo de 7 años, su hijo de 7 años estará sujeto a la patria potestad como cualquier hijo de vecino, claro. Hasta que alcance la mayoría de edad. Cuando alcance la mayoría de edad, pues quedará sujeta al régimen que venimos hablando, sin perjuicio de ese periodo de los 2 años anteriores a que alcance la mayoría de edad, en que los padres, entre otros legitimados, si lo consideran necesario,
pueden solicitar judicialmente el establecimiento de un sistema de asistencia y apoyo. Apoyo. Siempre y cuando él no lo haya hecho, porque puede hacerlo desde que es mayor de edad, menor emancipado o 16 años. Pero tienen ahí un periodo y durante la minoría de edad, lógicamente, pues queda sujeto a la patria potestad como hasta ahora. Como todos los hijos sin discapacidad. Con 7 añitos no sabemos cómo van a evolucionar. Claro. Que esté tranquila, que esté tranquilo. Calma. Comprensibles estas cuestiones y que se planteen Total. estas cosas, pero... Sí. Total, que estén tranquilos. Con 7 años están bajo su tutela, su guarda y custodia, vamos, es que no se preocupen. Muy bien, si os parece hacemos un par de preguntitas más y vamos finalizando. Porque como quiera. Vale. Por aquí tenemos, por ejemplo, tengo una sentencia de incapacidad de mi hijo, mayor de edad. ¿Tengo que iniciar algún trámite o esperar a que revisen la sentencia antigua? Lo que prefiera. Vamos a ver. Puede ir y solicitar la revisión o puede esperar a que se le cite por parte de la autoridad judicial o la fiscalía para revisarlo. Yo sí sería partidaria, si se puede, de solicitar la revisión cuanto antes. Solicitar la revisión cuanto antes, ¿vale? Pero sí, porque además, dada la situación de los juzgados, pues esos plazos previsiblemente, pues no para que vamos a engañarnos, no se cumplan en muchas ocasiones. Quizá, hombre, yo estaría tranquilo en tanto no necesiten acudir a algún sistema de asistencia y apoyo que derive de esa resolución judicial previa. Entonces, sí aprovecharía, si prevén que vaya a ser necesario acudir a eso, pues que lo soliciten. Si no, pues tampoco tienen una urgencia a lo mejor. No, y se puede aprovechar. Lo que pasa es que los padres que si estaba sometido a tutela o curatela, sí que hacían rendición de cuentas. Lo que pasa es que los papás con la patria potestad prorrogada no hacían rendición de cuentas. Entonces, si alguien tiene que hacer una rendición de cuentas ante la autoridad judicial, que aproveche ese trámite para solicitar en ese momento la revisión, ¿vale? Y aquellos que no tengan que hacer rendición de cuentas, pues sí, yo lo iniciaría, pero vamos, eso ya es una cuestión muy personal de cada persona y cada familia, ¿no? Muy bien. Sí, mira, si os parece, hacemos una última o un par más. Aquí a tu disposición, nos tiene entregaditos. Totalmente. Tengo el testamento hecho y en su día el notario me puso que mi hijo con discapacidad necesitaba un tutor, me dijo. Le informaron de que necesitaba un tutor en su momento. ¿Tengo que ahora volver al notario y actualizar ese testamento? No está incapacitado. Bueno. Vale. No está incapacitado, ¿no? Vale. Si no está incapacitado, ese llamamiento era para el futuro que lo incapacitaran, ¿vale? Entonces, vamos a dejar 3 cositas más o menos claras. Los que han hecho nombramientos de tutores, se podrá entender en su momento que son nombramientos de curadores. Pero en ese caso que no está incapacitado, como ya no está bajo el restrictivo sistema judicial, yo sí le recomendaría que cambiara el testamento, porque ha comentado Federico, ¿cuál es la preocupación de los padres? Que no les engañen, ¿vale? Y que no haya abuso patrimonial o económico. Entonces, por vía de testamento, puede establecer tanto sistemas de administración de esos bienes de personas que le puedan ayudar a administrar a esa persona con discapacidad, y luego también podrá hacer llamamientos en relación con los apoyos que su hijo necesite, pero siempre partiendo de la base de que si esa persona no está incapacitada, es ella la que determina los apoyos con la ayuda de las personas que ella entienda necesarias por sede notarial. No sé si quieres añadir algo, Fede. Hombre, pues que por vía del testamento yo actualizaría. Ahora, claro, yo lo actualizaría, pero simplemente en el sentido de adecuarlo más a su voluntad. Tener en cuenta que hasta ahora la opción en esa situación era muy limitada. Era decir, pues si es necesario, yo normalmente ponía tutor o cualquier otra forma de asistencia y apoyo, con lo cual entiendes todo el elenco de las medidas que ahora se incorporan. Pero si no, pues necesariamente te tenías que remitir a una de las que existían. Ahora ellos pueden no solamente remitirse a una de las que existen, sino establecer un sistema personalizado de apoyo y asistencia con relación a su hijo y en relación a esos bienes que le están dejando en el testamento. Con lo cual, tienen muchas más opciones. Lo aconsejable quizás sería, para servirse de esas opciones que tenemos a día de hoy, pues que lo modificaran. Además, teniendo en cuenta, como ha dicho antes Almudena, que es un documento que, aunque haya que ir a la notaría, no le va a suponer un coste económico importante.
Bueno, ahora sí, ya vamos a hacer la última, porque si no, no vamos a parar, que tenemos bastantes. De todos modos, si queda cualquier cosa por resolver, si os parece conveniente, que nos las pueden ir mandando al correo y más adelante se las iremos respondiendo. Hacemos la última. Nos dicen, ¿el contador partidor testamentario necesitará ahora citar a inventario solo al cuartelado o a quien le apoye también? En un mismo acto se podrá nombrar ese apoyo y partir la herencia. Dependiendo de lo que establezca el sistema de apoyos cuando sea judicial. ¿Vale? Eso en primer lugar, partiendo de esa situación que hemos dicho, si es o no, o si se ha establecido así en la resolución judicial de establecimiento de apoyo. Si se ha establecido voluntariamente, pues también, evidentemente, aunque eso depende de la voluntad de la persona de que se trate. Si no, no es necesario. ¿Vale? Podrá comparecer la persona con discapacidad con arreglo a ese sistema de apoyo y realizar la partición. ¿Me explico? Perdón porque tengo al perro ladrando, por eso me silencia. Me ha hecho mucha gracia porque esa pregunta es de alguien que sabe derecho. Total, vamos, sí, me estaba riendo. Digo, porque aquí hay algún compañero que está preguntando algo, vamos. Me ha costado a mí hasta formularla. Sí, por eso digo, creo que la mitad de la audiencia, si no las 3/4 partes, no se ha enterado. Ha sido un oficial. Bueno, por eso, compañero oficial, se nota. Se nota. Estupendo. Bueno, como vais viendo por aquí, por el chat, nos están agradeciendo, les están agradeciendo totalmente la presentación. Una persona jurista nos pregunta si hay alguna posibilidad de hacer alguna formación online, pero bueno, ya... Sí. Y si, por supuesto, si doña Almudena y don Federico intervienen, serían, estoy seguro, perfecto. Dicen. Ese amigo, ese no es jurista, ese es amigo. Seguro. Es que se me ha quedado sin conexión de repente, no sé qué ha pasado. Blanca, ¿quieres comentar algo más y nos despedimos? Sí, me apetece decir una cosa. Por supuesto, adelante. Bueno, muchas gracias a Almudena y a Federico por la sesión de hoy. Habéis explicado muy claramente los temas, aunque seguro que quedan muchas dudas. Ha sido una charla muy interesante y ojalá pues hagan más charlas de ese tipo o de otras. Muchas gracias. Gracias a vosotros por escucharnos, que no siempre digamos, demasiado distraídos estos temas. Sí. Gracias, de verdad. Una llamadita, solo decir que la formación está prevista no solo para los compañeros, porque como hay oficiales, también estamos previéndola para los oficiales de las notarías, ¿sí? O sea, que esté todo el mundo tranquilo, que aquí nos toca formarnos a todos. Gracias a vosotros. Por mi parte, creo que si he de destacar algún término de esta ponencia, me quedo con la palabra voluntad. Y es la voluntad de las personas con discapacidad y que se respete dicha voluntad. Creo que no tenemos mucho más que agradecer. Es un honor por nuestra parte contar con vuestra presencia. Os damos la enhorabuena y muchísimas gracias de verdad por toda la labor que habéis estado realizando en pro de las personas con discapacidad. Ha sido un placer. Y bueno, voy viendo por el chat que está aquí a tope todo el mundo agradeciendo la conferencia, la entrega. Ha sido muy interesante y etc. Nos van a poner muchas gracias a vosotros. Estupendo, de verdad. Gracias. Adiós, buen fin de semana. Adiós, buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias.